75% de la laboral está del otro lado, falta un 25%, pero el 25% es clave. No nos vamos a poner otra vez con el asunto de la descripción del SENA, la descripción de las horas extras. La pregunta, Cristo, es si hay posibilidad de acuerdos claves y salvar la reforma, si se podrá consensuar, o esto es a voto limpio. ¿Qué va a pasar? Bueno, Gustavo, la buena noticia es que, como usted lo acaba de decir, se avanzó pues en un 75%, faltan 19 artículos. Se han hecho, Gustavo, muchos esfuerzos durante esta semana para llegar a consensos entre las distintas bancadas. En los esfuerzos ha participado también el gobierno nacional. Yo creo que es incuestionable y hay que reconocer la buena voluntad de todos los sectores tratando de darle una buena noticia al país. Pero la verdad, Gustavo, es que ya la posibilidad de los consensos, llega un momento, Gustavo, en que ya hay desacuerdos que son claves y que hay que dirimirlos a voto limpio, y es lo que va a pasar el próximo lunes, Gustavo. Quedan 19 artículos, como usted dice, los más importantes: remuneración de festivos, dominicales, recargo nocturno, contrato de aprendizaje, los que ya hemos mencionado varias veces, y hay distintas proposiciones en cada uno de esos artículos, y lo que pasará el lunes, esperamos que termine la votación el lunes para que se alcance a conciliar antes del viernes 20, es que se someterán las proposiciones sobre esos temas a votación, y cada bancada y cada senador tomará su propia decisión. Lo cierto es que va a haber aprobación de la reforma, no sabemos todavía en qué término frente a estos temas más complejos, y pasará a conciliación a partir del martes, 2 días para conciliar, para votar el jueves 19 o el viernes 20, como siempre hayamos advertido aquí que llegaríamos hasta el último día. Esperar a ver cómo quedan esas votaciones, porque son obviamente de difícil predicción, como van a ser muy apretados. Por ejemplo, ayer, Gustavo, el contrato agropecuario, que era un tema fundamental, la votación quedó 44-41 en contra de esa posibilidad que ya había sido negada en la Cámara. Así van a ser las votaciones el próximo lunes y no hay otra alternativa. Doctor Cristo, ¿qué pasa si en la conciliación se aprueba un texto que se convierte en ley, pero al presidente no le gusta? ¿Puede no sancionarla, devolverla o decir esa no es la reforma que yo quiero para Colombia? Pues el presidente siempre tiene la posibilidad, todos los presidentes de la República la han ejercido, de objetar los proyectos de ley por 2 consideraciones. Los objeta por inconveniencia, que en este caso podría el presidente considerar que es inconveniente el proyecto, los puede objetar parcialmente, no todo el proyecto tampoco. 2 o 3 artículos. Parcialmente, exactamente, 2 o 3 artículos, o totalmente, o los puede objetar por inconstitucionalidad o por las 2. Ahí quedaría abierta esa posibilidad. Aquí lo que vale la pena mirar es quiénes van a ser los conciliadores de Cámara de Representantes. Ahí está la clave, porque la Cámara podría tomar decisión en 2 sentidos. Una, nombrar conciliadores de la línea dura del gobierno, con lo cual entonces podría tensionarse la conciliación y que no haya conciliación de los textos y simplemente no vaya a las plenarias el texto, o nombrar unos conciliadores más moderados que busquen el consenso. Ojalá sea el segundo camino. Necesitamos una reforma laboral que salga del Senado para aliviar este clima que estamos viviendo de confrontación política en los últimos días. Eso, por supuesto, nos lleva a los terrenos del decretazo, y hay noticia a esta hora importantísima, Hernando, sobre quién sería el magistrado ponente encargado de analizar la constitucionalidad del decretazo. Gustavo, como primicia especial y particular, habrá que decir que luego de un juicioso sorteo realizado por la Corte Constitucional, el ponente asignado para efectos de encargarse de ese análisis, como usted bien señala, es el actual presidente de la Corte Constitucional, el doctor Jorge Enrique Ibáñez Nájar. No queda entonces la menor duda que queda en muy buenas manos el análisis de esa materia, y que de manera muy pronta el despacho del magistrado ponente, el doctor Ibáñez, se va a pronunciar a ese respecto, desde luego proponiéndole a los compañeros o a sus compañeros magistrados lo que a bien se tenga a ese respecto y lo que el derecho y sobre todo la defensa de la Constitución indique.
El magistrado Ibáñez, recordemos, en su última intervención pública en el Congreso de Asobancaria hizo, además de un extenso detalle jurídico sobre la legislación en cuanto a la banca en Colombia, hizo una defensa muy importante y muy aplaudida de la institucionalidad en este país, que es la única que nos salva de que se hunda la democracia. En la posesión de la magistrada, no sé si estaría él y se encontró con el presidente Petro, Hernando. Sí, Gustavo, el presidente de la República fue invitado. Es un acto además que se surtió en beneficio de la independencia judicial, como ayer también lo señaló el doctor Ibáñez en sus palabras, ante la sala plena de la Corte Constitucional y ya no ante el presidente de la República. Recordemos que a partir de una reforma no aprobada en este gobierno, aprobada en el anterior gobierno, se le da la facultad y la potestad a cada magistrado elegido para que se posesione en cualquiera de dos opciones, o bien ante el presidente de la República, o bien específicamente ante el presidente de su corporación y su corporación misma. No menos cierto es señalar que, teniendo en cuenta pues las impuntualidades del presidente, lo que hace de distintas posesiones, la delegación que hizo en determinado momento, como quitándose un ropaje institucional que para muchos, me incluyo, era valioso, delegándoselo al jurídico, pues consideró tema menor esa posesión. Y lo realmente cierto, en beneficio de esa independencia, es que ya todos los magistrados, como pasó ayer con la Corte Constitucional, como ha pasado con el Consejo de Estado y como pasó con la Corte Suprema de Justicia, en beneficio de esa separación de poderes, se están posesionando ante su respectiva corporación. Una de las cosas que llamó la atención, Gustavo, y el doctor Herrera, de la posesión de la doctora Escobar, es que en un momento, en el video que tiene de un fragmento de lo que dijo la magistrada Escobar a propósito de la separación de poderes en Última Hora Caracol, en nuestra cuenta de X de las noticias de Última Hora, hay un paneo que hacen cuando ella está hablando y se ven entre el público al expresidente César Gaviria y a su hijo Simón Gaviria. Obviamente no pasó desapercibido de muchos seguidores del presidente que han señalado por qué estaría el presidente Gaviria y su hijo Simón Gaviria en la posesión en la Corte Constitucional de la doctora Lina Escobar. No es inusual que expresidentes puedan ir a las posesiones de los magistrados de la Corte, pero llamó la atención la presencia de ellos dos allí en primera fila oyendo a la doctora Escobar, Gustavo. Bueno, hubo también apretón de manos entre el presidente Petro y el expresidente Gaviria, que viven uno de los momentos de mayor distanciamiento en su historia política, Hernando. Sí, Gustavo, y bueno, eso es connatural entre dos personas que asumen y tienen funciones importantes dentro del Estado Social de Derecho. Recordemos que por más distancia que haya, pues siempre debe existir también un grado de cordialidad y de respeto, y creo que eso es lo que se expresa en el saludo entre el presidente de la República y el expresidente César Gaviria. Creo que además la participación de exmandatarios y lo que hace de líderes y dirigentes en este tipo de posesiones, como bien dice Jorge, es lo usual, es lo natural, excepción hecha de que se quiera pues obviamente atormentar a quien no corresponde. Ayer me parece además que esa es la noticia clave, como ustedes lo vienen señalando, y es el acto histórico que por primera vez en la historia un magistrado de la Corte Constitucional se posesiona ante su misma corporación, y lo que viene anticipado de otro hecho histórico, que la doctora Lina Escobar fue ternada por la Corte Suprema de Justicia de una terna enteramente de mujeres, lo cual también me parece que fue un hecho bastante simbólico y histórico. Volvemos al escenario del decretazo. Entró al baile la Procuraduría, Claudia Camila. Gustavo, la Procuraduría dice que en virtud del fuero disciplinario que cobija a los ministros del despacho, esta investigación se abrió en la Sala Disciplinaria de Instrucción tras una queja presentada por Cristina Plazas, Alberto Boug y por el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, que de hecho habló en estos micrófonos y contó de las acciones que interpuso en contra de los ministros. Porque la firma de estos ministros que hacen es configurar una falta gravísima por autorizar un acto administrativo contrario a la Constitución y a la ley. Indica esta queja que los ministros habrían excedido sus funciones públicas al firmar un decreto que va en contra de la ley, pues desconoce la votación negativa del Senado para hacer esta convocatoria. Y recordemos, Gustavo, no solo se enfrentan a esta investigación disciplinaria, sino que en la Fiscalía ya se interpuso una denuncia por incurrir en el presunto delito de prevaricato. Como lo habíamos adelantado aquí, Diana Saray, ¿qué iba a pasar?
Prometieron y cumplieron, Gustavo. Sí, Cristina Plazas, la exdirectora del ICBF, el concejal Daniel Briceño y como contaban el abogado Alberto Boeck, ya iniciaron estas acciones legales. Mire, Gustavo, ellos han sido muy claros en que no van a permitir que esto siga avanzando porque la única voz que ha dicho que este decreto es constitucional es la de Eduardo Montalegre Linet. El resto nadie más. Y bueno, el otro abogado que era su asesor. Por eso Cristina Plazas, como lo contamos, se refiere a estas denuncias que ya se interpusieron contra el presidente y contra todos los ministros que firmaron el decretazo. Escúchela. Lo que han hecho el presidente y sus ministros es claramente inconstitucional. Desconoce la separación de poderes y de prosperar sentaría un peligroso precedente que pondría en riesgo el Estado social de derecho. Sería abrir la puerta a que el poder se imponga por encima de la ley. Y no lo decimos solo nosotros, también los constitucionalistas más importantes y reconocidos del país, incluidos varios afines ideológicamente al presidente Petro. Nosotros estamos defendiendo la democracia, el principio de legalidad y la independencia de los poderes públicos. Entonces, con esta denuncia hay 3 frentes andando. La denuncia contra el presidente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que usted sabe, Gustavo, le dicen la Comisión de Absoluciones, ahí no hay mucha esperanza de que pase algo. La queja ante la Procuraduría, que como lo contábamos más temprano, ya abrió indagación preliminar, y la denuncia por el delito de prevaricato ante la Fiscalía contra todos los ministros, que hay que ver si la Fiscalía comienza entonces también esta indagación. Bueno, ayer escuché atentamente la entrevista del designado ministro de Justicia, el señor Montealegre, con Vanessa y con Pascual. Pues no se puede negar que el señor Montealegre es un hombre muy astuto, muy astuto, pero jurídicamente no sé si sus bases son, más bien están como en un manglar, Hernando. Por ejemplo, ¿tiene sentido jurídico la solicitud que la mayoría de partidos políticos le hacen al registrador de no ejecutar el decretazo que convoca a la consulta popular? Porque desde la perspectiva del todopoderoso señor de las leyes de este gobierno, el ministro Montealegre, todo es válido. Usted se acuerda, Gustavo, y seguramente los oyentes también, para ponerlo en términos cotidianos, que los niños se inventan amigos imaginarios. Bueno, hay unos que después crecen y se inventan constituciones. Mire, no cabe la menor duda, porque así lo señala el texto constitucional, cuáles son los requisitos para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Y el paso que se presupone como fundamentalísimo es precisamente que tanto en el Senado como en la Cámara se apruebe una ley para consultarle a la ciudadanía acerca de la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Además, esa ley debe pasar a sanción presidencial, después el presidente la remite a la Corte Constitucional para su revisión y después obviamente también se pasa a los instalamentos respectivos con relación a someter esa determinación a la ciudadanía para su aprobación, con un sí o con un no. Lo que ayer oímos, para sorpresa de todos los abogados, constitucionalistas o no, para sorpresa de todos, incluidos los estudiantes de los primeros años de Derecho, es un evento imaginario, utópico, quimérico e inexistente. El que tenga cualquier duda, pues puede entrar a cualquier reflexión de revisar la Constitución Nacional o incluso hacer un tema que de pronto se va a poner de moda, y es acceder a cualquier instructivo a ese respecto, como el que por ejemplo tiene la MOE, la Misión de Observación Electoral, y ahí muy sencillamente le van a explicar el procedimiento para convocar a una asamblea constituyente. Sabe que sobre el tema de la consulta popular, a mí me llamó mucho la atención y realmente me enfrasqué en una conversación porque quería como tratar de comprender por qué no pasaban, si se supone que él defiende la Constitución colombiana y el sistema de pesos y contrapesos, por qué no darle la oportunidad a los jueces, que son los competentes para decidir si hubo vicios o no en esa votación en el Congreso, porque lo que dice es que hay 5 vicios y que por lo tanto eso hace que sea ilegal la votación, pero eso lo dice el gobierno, punto. Si usted le pregunta al doctor El Haj dice otra cosa. Entonces yo le decía, pero lo que no entiendo es por qué, si eso es un acto administrativo, que finalmente es lo que él insiste, lo termina diciendo cuando dice que hay actas, que hay efectivamente documentos que lo confirman, ¿por qué no va al Consejo de Estado y que sean los jueces de Colombia y punto, dentro de un sistema de pesos y contrapesos que es democrático, que decidan
si esa votación fue ilegal o no. Y si fue ilegal, pues entonces vemos, se repite o queda argumentada entonces su consulta popular, etcétera. No muy difícil, pero finalmente creo que ellos mismos tienen sus argumentos muy tambaleantes, Gustavo, realmente, porque cuando él entra, digamos, pues en un terreno en el cual él se siente muy cómodo, que es el derecho, mucho más cómodo que uno, por supuesto, como entrevistador, termina contradiciéndose, porque si habla de que hay actas, de que es un acto administrativo, bueno, pues entonces eso tiene que ir al Consejo de Estado y punto, pero es la negativa de llevarlo a un juez, que es lo que se supone que tiene que pasar si de verdad estamos defendiendo la independencia de los poderes en Colombia, y no a la calle donde el presidente se siente de golpe más cómodo. El señor ministro de Justicia no está defendiendo la separación de poderes, porque puede decirlo en entrevistas como la suya, Vanessa, pero claramente todos sus actos y todas sus asesorías al gobierno nacional han sido en contra de la separación de poderes, en contra de las instituciones y en contra de la Constitución, y en eso va a estar muy solo, Cristo. Sí, Gustavo, es que no podemos olvidar que hace un año, especialmente por estas épocas, curiosamente, con el excanciller Leiva, el doctor Montealegre, el nuevo ministro de Justicia, revivió una idea que cuando era fiscal también planteó en épocas de el acuerdo de paz con las FARC, y era que se podía convocar una Asamblea Nacional Constituyente simple y sencillamente derivada del acuerdo de paz que estaba incorporado en la Constitución y que por lo tanto no se requería tramitar un proyecto de ley como el que se mencionaba aquí para convocar la Asamblea Nacional Constituyente, para definir sus integrantes, su temario, sino que simplemente el gobierno entonces hace un año por decreto podía convocar esa Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, un año después, hay una variante, se habla de una iniciativa legislativa o ciudadana, recoger unos votos para presentar un proyecto de ley que a su vez pueda convocar una constituyente y que cumpla con todo el trámite previsto en la Constitución Nacional. Obviamente, Gustavo, eso es inviable en el año que queda si se comenzara ese proceso. Esto yo creo que más es un tema de agitación, de campaña electoral, y lo que sí hay que decir es que yo creo que en la campaña del 2026 esta discusión de la Asamblea Nacional Constituyente, la necesidad o no de convocar una constituyente, va a estar sobre el tapete y será parte del debate público, pero no en este gobierno convocar una constituyente. Y un segundo tema, frente a lo que mencionaba ahora Vanessa, Gustavo, yo creo que la semana entrante, no solamente la plenaria del Senado terminará de votar la reforma laboral, sino también está pendiente la consulta 2.0, no se nos olvide. A la semana entrante vamos a tener la reforma laboral, la conciliación y pendiente la consulta 2.0, que será sometida a votación en la plenaria, y eso no está del todo definido. No sé, Hernando, porque es que aquí estamos como plantea Cristo, varios escenarios. Seguramente el candidato del progresismo hará su campaña con una Asamblea Nacional Constituyente que efectivamente se podría dar si él gana la presidencia y organizar desde el primer año para que Gustavo Petro, aprobada la reelección esa constituyente, piense en volver al poder. Eso es un escenario más cercano, más lejano. En el cercano, pues algunos lo consideran como una manera de presión indebida. Es una extorsión, Gustavo. Mire, si el Senado no aprueba la reforma laboral que yo quiero que sea, entonces voy con una consulta popular. Si el Consejo de Estado llega a declarar la invalidez del acto de la convocatoria popular, convoco una Asamblea Nacional Constituyente. Pues esa es la forma que estamos viendo y ese es el talante que desafortunadamente nos evidencian en cada acto. Un acto sagrado de la democracia es su Constitución. Paralelo a ello es lo que hace las reformas constitucionales. La Constitución del 91 es una constitución que integra, antropocéntrica, donde estaban además sentadas todas las bancadas ideológicas y por primera vez comunidades étnicas. Parte fundamental de esa carta política, lo sabemos quienes la impulsamos, lo sabemos quienes estuvimos ahí, en mi caso en mi doble condición como líder de la séptima papeleta guiado por el doctor Fernando Carrillo, porque mi padre fue constituyente, vi precisamente esa tarea activa
y fundamentalísima del M-19 y de un señor que nos merecerá todo el respeto a todos los ciudadanos, Antonio Navarro Wolf. Y todo eso para que 30 años después, el mismo movimiento que participó y lideró en eso, vía quien es hoy su líder, pretenda derruirlo